Para Radio Fe y Alegría Noticias, en esta oportunidad nos encontramos con un grupo de profesionales, integrantes de la Universidad Católica del Táchira, que pues realizan una visita, un abordaje acá en el estado Mérida a propósito del tema de las personas con necesidad de protección internacional. Todo esto del tema de los refugiados, todo este tema que se desarrolla en nuestro país, que es una realidad. Pues bien, los compañeros están acá justamente para comentarnos cómo ha sido la experiencia que se ha desarrollado, no solamente en este momento, sino ya en un buen tiempo atrás. Acá se encuentra a mi lado la profesora Jessie Aleta. Ella es docente y es la coordinadora de, esta parte de capacitación con este equipo de trabajo. Bueno, primero, profesora, bienvenida a Radio Fe y Alegría. Muchas gracias por el espacio. Siempre trabajar con Fe y Alegría para nosotros es una bendición. Lo hemos dicho cada vez que coordinamos con Fe y Alegría. Vamos seguros pues de que la gente va a ir, de que la actividad va a salir y porque además somos de la familia, pues somos de la compañía de Jesús y trabajamos en red, como obra de la compañía. Cuéntenos en principio quiénes la acompañan en esta actividad que están realizando aquí en Mérida. Bueno, nosotros el proyecto es capacitar y sensibilizar en materia de personas con necesidad de protección internacional. PNPI, que son estas personas que han tenido que salir de su lugar de origen porque sus modos y medios de vida están en riesgo, que han tenido que cruzar la frontera o la raya para poder vivir. Mi equipo o esta actividad específicamente se llama Contar la Frontera, el periodismo como instrumento de sensibilización sobre la realidad de las PNPI. Es sensibilizar y capacitar a los actores claves. Para nosotros son los comunicadores, que no necesariamente tienen un título de licenciados en comunicación social, pero que de manera empírica han venido haciendo esta actividad en los pueblos. Por eso en un principio fuimos a las ciudades, pero actualmente estamos yendo a los pueblos donde hay una o dos emisoras capacitamos, sensibilizamos no solamente a los locutores, sino a los voceros de los consejos comunales, a los docentes, porque todos tenemos la misión de comunicar, de generar opinión pública y esa pues es uno de los objetivos del proyecto. Mi equipo es Ed Manuel, abogado, también egresado de la Universidad Católica. Él siempre es el que abre las actividades, explicándonos el derecho al refugio, los mecanismos de protección en Venezuela. Y esto creo yo que es es la primera parte, pero también es como la parte más interesante para todos nuestros participantes porque comienzan a abrir el abanico del conocimiento con respecto a este tema, porque hay mucha confusión en los términos. La gente piensa que un refugiado es lo mismo que un asilado, que es lo mismo que un PNPI, que todos los venezolanos son refugiados, que todos los colombianos son refugiados. Entonces comenzamos de cierta manera a aclarar esos términos. Luego, como lo decía anteriormente, es una actividad para empoderar de cierta manera a los comunicadores comunitarios. Está Rosbeli Colmenares, que es politóloga, licenciada en comunicación social y da los lineamientos básicos de la comunicación social. ¿Qué es una nota de prensa? ¿Qué es un reportaje? Lo básico. Y también ha sido muy interesante porque si bien hay algunos comunicadores con mucha experiencia, es como recordar o hacerse como un recordatorio de esas cosas que son básicas, pero que en el ejercicio no es que la han olvidado, sino que no se han detenido de nuevo a pensar, la noticia es esto, el reportaje es esto, la crónica es esto, y pues se ha generado allí una dinámica bastante interesante. Está Eliana Useche, psicólogo, y hace el abordaje psicosocial de este tema, todo lo que vive una familia PNPI y la afectación psicológica, y luego Rogelio Suárez, Rogelio con su experiencia marca el taller, concluye las actividades, siempre dando el abordaje social del periodismo de frontera. Sobre todo es narrar la experiencia y cómo desde su experiencia se puede sensibilizar, cuidar. El lema de nuestra universidad, o uno de los lemas, es que detrás de cada cifra hay una historia de vida, y eso es también lo que siempre como que queremos dejar en estas actividades, que siempre detrás de la historia o de una cifra siempre hay un sujeto, siempre hay una persona que tiene nombre, que tiene familia, que nos duele, que le duele a la persona. Entonces no es lo mismo o no era lo mismo nosotros ver esos fenómenos migratorios de otros países
que ya nos está pasando a nosotros, no es lo mismo ese desplazamiento interno colombiano, a que ya también lo estamos viviendo, y también sensibilizar en tema del conflicto armado colombiano, que sigue, que a pesar de que se ha firmado un acuerdo de paz, pues sigue el conflicto y nosotros somos una sociedad receptora de esa población. Y qué bueno que por el otro lado, pues también nosotros como sociedad, o una cuestión más estructural, pues también se está expulsando a los habitantes o a los venezolanos que también se ven en la necesidad de salir del país. Abordaron la población de Mucuchíes, ¿no? En el municipio de Rangel. Cuéntanos cómo le fue en esa actividad. Mérida es uno de nuestros estados, o es uno de los estados donde tenemos incidencia. Nosotros hemos venido trabajando en Táchira, en Barinas, en Zulia, en Apure y en Mérida. Barinas y Mérida, si bien no son un estado netamente, o son estados netamente fronterizos, están cerca de estados fronterizos como Táchira, en el caso de Mérida, y que de cierta manera también se ven influenciados, por su actividad económica también. En Mucuchíes, por ejemplo, la gente nos decía que hay muchos colombianos que se han dedicado a trabajar en la tierra, trabajan en las fincas y tienen muchos años en Mucuchíes, y eso es mucho de las cosas que nos ha pasado en muchas comunidades, que todavía hay muchos colombianos que llegaron, les gustó y se quedaron. Nosotros aquí en Mérida hemos trabajado en Bailadores, en Tobar, en Vigía, en Nueva Bolivia. Y bueno, en la actividad que venimos, que es Mucuchíes, tuvimos una participación excelente, la mayoría alumnos de SECAL, y en Mucuchíes pasa algo muy interesante. Hay 2 emisoras, una no está funcionando y la otra comenzó en diciembre. Entonces era también como animar a la gente a que hicieran radio, a que la radio es un instrumento de sensibilización, y animarlos de cierta manera con las herramientas que le dimos, adicional a que sensibilizaran en este tema, pues animarlos también a que hagan vida radial. Todos son personas reconocidas en la zona, todos son voceros, pero bueno, pues ya que tienen el espacio de la radio, pues que se organizaran los motivamos también para que hagan vida radial. Bien, tenemos acá al profesor y también abogado Emanuel Sandia, para que nos hables un poco sobre la temática que abordas y esos tips que son tan necesarios para poder interpretar y poder diferenciar las diferentes características de la condición de las personas que, por alguna u otra razón se movilizan o tienen algún conflicto, bien sea acá o bien sea por fuera. Adelante. Sí, muchísimas gracias por el espacio. Para nosotros, desde la Universidad Católica del Táchira, el Observatorio Social de nuestra universidad, es siempre un placer estar en alianza con Fe y Alegría desde sus distintas ramas. Ya vimos cómo ejecutamos una actividad con el SECAL, ahora nos encontramos difundiendo nuestra labor en la radio. Y siempre es importante hermanarnos y poder seguir caminando juntos en esta labor de construir una ciudadanía más capacitada y que se construya un país mejor, y sobre todo promoviendo los valores que son necesarios en los temas de flujos migratorios. Con respecto al asunto del refugio, es importante aclarar que nuestro país durante décadas fue un país receptor, un país que le abrió las puertas a miles y miles de migrantes, sobre todo el país hermano Colombia, un país que tiene décadas también viviendo un conflicto armado muy complejo con muchos factores que naturalmente ha incidido en nuestra región. Ya mi compañera Jessie lo decía, si bien el estado de Mérida no es estrictamente fronterizo, sí tiene flujos migratorios fronterizos. Normalmente por las características de producción, en los campos, en los pueblos más alejados, las familias colombianas se asentaron para hacer vida allá y reconstruir sus vidas. Con respecto al refugio, es bastante complejo, pero hay que aclarar que un refugiado es toda aquella persona que huye de su país, que es perseguido por motivos de raza, de religión, de sexo, por motivos de opinión política, es decir, aquella persona que se ve forzada a salir de su país hacia otro buscando salvaguardar sus derechos fundamentales. En este caso, históricamente Venezuela recibió y acogió migrantes y refugiados colombianos. ¿Por qué creemos importante hablar esto en estos momentos? Porque la situación se ha invertido. Venezuela pasó de ser un país receptor a ser un país expulsor. Y actualmente la dinámica social, la dinámica de los flujos migratorios ha variado tanto que es importante manejar los términos. Y en esto, en el taller, en los espacios formativos, hacemos una importante diferenciación entre un refugiado y un migrante económico. Se habla de que alrededor del 67 o 70% de los venezolanos migran por motivos económicos, es decir, las personas que se van buscando oportunidades laborales que les generen mejor ingreso. Ello no se traduce necesariamente en que esa persona que se va por motivos económicos sea un refugiado, pero eso hay que ser muy responsable a la hora de usar los términos, sobre todo en estos espacios de radio, de comunicación. Si bien algunos organismos como el ACNUR ha exhortado a los estados de la región a que reconozca a la migración venezolana como refugiados,
Eso no quiere decir que todo venezolano que se haya ido es un refugiado, pero sí todo venezolano que se ha ido es un migrante. Por eso la importancia de aclararlo y de ser responsable con estas situaciones. También, bueno, es importante decir que a lo largo de nuestros espacios formativos insistimos y promovemos valores como la hospitalidad y la solidaridad, sobre todo con una dinámica que no se vivía en el país, y es la dinámica del desplazamiento interno. Nos dimos cuenta, así como en cada una de las localidades a las que hemos llegado, que en nuestras poblaciones de frontera o de influencia fronteriza se ha movilizado mucha gente del centro del país, mucha gente del oriente del país, que llega y que, bueno, normalmente caemos o rayamos en equivocaciones como los etiquetamientos. Si sabemos que hay alguien del centro del país, normalmente se le suele poner la etiqueta de que, bueno, viene con sus malas costumbres, con otros modos de conducta quizás distantes de lo que se suele hacer en la zona, y por eso la importancia de hacer conciencia de que no hace falta que un venezolano esté fuera del país para que reciba quizá algún tipo de humillación o de exclusión. Muchas veces pasa en nuestras comunidades. Por eso insistimos con los participantes de Mucuchíes a que si sabemos que hay familias que han llegado a otras latitudes del país, pues le brindamos una mano amiga y podamos generar estas dinámicas interculturales y de diálogo social que, bueno, pueden generar dinámicas exitosas y prósperas. Muchísimas gracias. También tenemos a la psicóloga Eliana Useche para que también nos hable un poco de esta experiencia y sobre todo, bueno, lo que tocaba el profesor, el tema inclusive de la xenofobia, lo que ha ocurrido últimamente con venezolanos en otras latitudes, lo que pasó en Ecuador y después también lo que está pasando acá un poco como reacción. Cuéntenos. Claro, muchísimas gracias. Bueno, desde el observatorio, la idea de incluir lo que es el módulo, ¿no?, psicosocial dentro de lo que es la capacitación es porque le ha dado gran importancia a todo lo que tiene que ver con el concepto de salud de manera integral, ¿sí? No solamente con temas de legales, salud, alimentación, sino también ese aspecto humano, ¿ok? Mental y emocional en el cual todos los seres humanos necesitamos para poder tener un desarrollo y una calidad de vida. Dentro de lo que es el taller y la capacitación, nosotros incluimos todo vamos a decirlo así, un desarrollo importante para que las personas puedan comprender no solamente desde el aspecto social, sino también desde el aspecto interno, emocional, cuál es la vivencia de la persona que se desarraiga, ¿okay?, que deja ese lugar de donde nació, todo lo que es conocido, todo lo que es amado para iniciar una nueva vida. Que puede entender que aun cuando sea con planificación, aun cuando sea bajo los mejores, vamos a decirlo así, las mejores oportunidades, siempre es duro. Y en el caso pues de la población, en este caso PNPI, o personas de necesidad de protección internacional, estamos hablando de que su migración tiende a ser bajo situaciones traumáticas, ¿no? Y pues dentro del taller lo que hacemos es crear la sensibilidad y la empatía con respecto a estas vivencias duras, cómo ellos perciben el mundo, cómo lo pueden entender. De ahí cómo son las dinámicas relacionales de ellos y bueno, desde nuestra perspectiva ya un poco más consciente, sana y empática, como está diciendo Emmanuel, desde los valores de la solidaridad, cómo nosotros podemos brindar una mano amiga más allá de el prometer o el ofrecer una ayuda de cualquier tipo material, sino que nosotros a través de nuestra palabra, de nuestros pensamientos y de vamos a decirlo así, de nuestros sentimientos podemos generar una influencia positiva que dé esperanza y una nueva visión de vida a personas que normalmente a veces pierden el sentido y el norte de lo que es el vivir y el bien vivir, ¿no?, en todo el sentido de la palabra. Bien, nos quedarían dos preguntitas para Jessie, que tiene que ver con la forma de ubicarlos, de los trabajos, de las informaciones en las redes, en la página web y sobre todo una pregunta de orientación para aquellas personas que sienten que están en esa situación. ¿Cuál es, digamos, la primera orientación fundamental para cualquier persona que se encuentre en esta situación, en este estatus? ¿Cuál es la principal orientación y la manera de comunicarse con ustedes para conocer la experiencia, los testimonios, sobre todo los trabajos especiales, todo lo que tiene que ver con el contenido, por supuesto? Bien, el observatorio desde el 2010 nosotros estamos haciendo investigaciones de campo. En un principio solo lo hacíamos en los 29 municipios del estado Táchira y luego con estas actividades hemos ampliado nuestra visión. Y son sobre todo aspectos cualitativos lo que nosotros podemos rescatar de cada una de estas actividades. El último libro que nosotros publicamos se llama La experiencia de educar en frontera y fue precisamente de unas mesas de trabajo que se hacen en una actividad similar a la que estamos haciendo nosotros, pero que se hace con profesores. Entonces es un documento muy interesante porque allí no hay como una apreciación de autores
profesores reconocidos, sino que es la apreciación y la experiencia del maestro de frontera. ¿Cómo pueden acceder a cada uno de estos documentos? A través de la página de la universidad, ucat.edu.be. Allí se van a ir al botón donde dice decanatos, luego a investigación y posgrado. De allí van a saltar a observatorio social y luego publicaciones. La ruta es un poco larga, pero vale la pena porque bueno, van a encontrar allí material importante. Repito, UCAT, luego decanatos, luego investigación y posgrado, luego observatorio social, publicaciones, y allí van a estar cada uno de estos documentos. Y bueno, estamos intentando canalizar toda esta información que estamos recibiendo en estos talleres de Contar la Frontera para hacer una experiencia similar a la que hicimos con los docentes, pero para hacerla con los que están generando opinión pública. ¿Redes sociales? No manejamos. ¿No manejan redes sociales? No manejamos. No. Sí, es una cuestión institucional. La UCAT tiene sus redes sociales y bueno, nosotros como somos de la universidad lo que hacemos es que enviamos algunas informaciones para que ellos lo publiquen. Okay. Pero y también porque las investigaciones, necesitamos también resguardar un poco, está dentro de nuestra ética profesional. De hecho, hay cosas que no podemos publicar porque no es nuestra integridad, sino es la integridad también de las personas que están recibiendo esta información. Hay mucho temor todavía. Hay familias PNPI en Venezuela que no quieren decir que son PNPI porque tienen miedo. Eso también es resguardar un poco porque, bueno, hemos tenido en talleres personas que son PNPI. Hemos tenido experiencias con niños que le preguntamos, ¿y ustedes por qué se vinieron? Y nos dicen, no, porque es que a mi papá lo mataron allá. Entonces, ¿cómo exponer esas historias? No podemos. Vale. Y la segunda pregunta que me hacía, la orientación. Nosotros en cada uno de nuestros talleres entregamos un directorio de agencias humanitarias en las cuales las personas pudieran asistir. Específicamente en Mérida hay unas agencias humanitarias que tienen como actividades específicas, pero que no tienen una oficina estable aquí, sino que es de manera intermitente, de cierta manera, por no ser un estado netamente fronterizo. ¿Qué hacer? Si estas personas llegan, lo ideal sería buscar la información de alguna agencia humanitaria, ACNUR sobre todo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y bueno, también aquí en esta institución, en IRFA, pues vamos a dejar toda esta información para que si alguien que nos está escuchando es una persona con necesidad de protección internacional, pues pueda venir a la radio y luego de manera más personal, pues nosotros les haremos algunas orientaciones. Se canaliza. Muchísimas gracias a Jessy, a Emmanuel y a Eliana, que además representan al resto del equipo, quienes forman parte de la Universidad Católica del Táchira en esta visita a la radio y en esta actividad que están desarrollando para sensibilizar a la población sobre la importancia, de conocer lo que significa las personas con necesidad de protección internacional y todo este tema de los refugiados y los desplazados. Para Radio Fe y Alegría Noticias, Héctor Cortés.